Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo van a estar viendo esto. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de filosofía. Ya estuvimos viendo, estamos viendo gnoseología, ¿no? Que tiene que ver con la pregunta por el conocimiento, cómo es que conocemos. Y bueno, lo que estuvimos viendo un poco es que es relación entre sujeto y objeto, ¿no? Y estuvimos viendo a Descartes, ¿no? Este filósofo, ¿no? Que dudaba de todo, ¿no? Eh, y sobre todo de los sentidos, ¿no? Dice que tenía la premisa esta de que los sentidos engañan. Bueno, lo que vamos a ver hoy es todo lo contrario. Hay una corriente, ¿no? La que es la que vimos el otro día, la de Descartes, que se llama en realidad racionalismo, ¿no? Porque él lo que va haciendo es dudar, 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 y para dudar lo que está haciendo es pensar, ¿no? En cierta medida. Entonces eso tiene que ver con lo racional, ¿no? Pero también hay otras fuentes de conocimiento que no es la razón, el sujeto, ¿no? Estamos hablando siempre del sujeto de conocimiento, ¿no? Bueno, el sujeto de conocimiento es quien conoce al objeto. Hay otras fuentes de conocimiento que no son la razón, sino que tienen que ver con los sentidos. Y lo que vamos a ver hoy tiene que ver con eso, justamente. Lo que vamos a ver hoy se denomina empirismo, ¿no? Viene de empirismo, experiencia, ¿no? Tienen esa raíz. Eh, la, la premisa fundamental del empirismo es que todo conocimiento proviene de la experiencia, ¿no? Al fin y al cabo, dice, así como Descartes decía, bueno, todo proviene de la razón, en realidad, o sea, bueno, él dudaba de la razón, pero bueno, después llega un momento que él dice, bueno, se puede conocer, no lo vimos nosotros porque no llegamos a ver tanto, pero bueno, él se hacía amiga con la razón, pero no con los sentidos, ¿no? Con experiencia. Y él dice, el empirismo dice, todo conocimiento proviene de la experiencia, y cuando se refiere a experiencia, se refiere mucho al tema de lo que sentimos, ¿no? Entonces, lo que les voy a presentar a continuación va a ser una especie de cuadro, ¿no? Digamos, digamos que es una especie de cuadro sinóptico o red conceptual, como quieran llamar, donde vamos a ver cuáles son los aspectos del empirismo, ¿no? Bueno, el empirismo. En última instancia, lo que tenemos siempre, dice, en realidad se basa en un filósofo que se llama Hume, hay varios empiristas. Yo tomo como referente principal a un filósofo que se llama David Hume, ¿no? No es importante esto ahora, sino más que nada conocer un poco cómo es la relación entre el sujeto de conocimiento y su objeto. Hume dice que tenemos siempre percepciones en la realidad, ¿no? Que percepciones es lo que percibimos, ¿no? Y entonces dice, bueno, hay dos tipos de percepciones, ¿no? Entonces hay dos tipos de percepciones, las impresiones y las ideas, ¿no? Ahora vamos a ver qué diferencia hay entre una y otra, pero vamos a ver primero qué son las impresiones, ¿no? Las impresiones son las cosas que me vienen directamente, ¿no? Es algo que sentimos en el momento, ¿no? A su vez se dividen en dos las impresiones, de la sensación y de la reflexión. Vamos con las impresiones de la sensación, ¿no? Son como varias divisiones, ¿no? Pero bueno, las impresiones de la sensación, lo que me dicen es, a lo que se refieren, son externas. Es el gusto, la vista, el tacto, el olfato y el oído. Son lo que percibimos mediante los sentidos, ¿no? Por ejemplo, no sé, acá lo que tengo a mano es este broche, ¿no? Si yo tengo acá, si lo ven, tengo un broche acá, ¿no? Yo puedo decir, bueno, es azul, eh, es áspero, ¿no? Bueno, no lo voy a andar chupando ni nada por el estilo, pero cuando hago así lo puedo sentir de determinada manera con el oído. Entonces, lo que dice Hume es que en realidad a lo que podemos acceder de las cosas es eso que se nos da por los sentidos, ¿cierto? Y es la única forma en la que conocemos realmente, dice Hume. Por otro lado, también hay impresiones internas, ¿no? Cuando nos referimos a impresiones internas, son de la reflexión, ¿no? Porque vienen de adentro. Y las internas tienen que ver con los sentimientos, ¿no es cierto? Voy a dar un ejemplo. El odio, la alegría, ¿no? Cuando siento odio o alegría, ¿no? Es algo que me viene de adentro, pero no es algo que viene de afuera como la de la sensación, sino que es algo que voy
pensando o que me surge de adentro, ¿no? Entonces, ahí tenemos esas dos impresiones. ¿En qué se parece el tema de las sensaciones con las impresiones de la reflexión? Se parecen en que es algo que se me da en el momento, es algo que se me da en el momento. Y bueno, pero no todo lo que conocemos se nos da en el momento, obviamente, ¿no? Porque a veces nos representamos cosas, como habíamos visto en clases pasadas. Entonces, esas representaciones que nos quedan en la cabeza, para Hume, vienen de las ideas, ¿no? ¿Qué son las ideas para Hume? Es lo que nos queda de las impresiones, ¿no? En realidad, dice, todas las ideas que tenemos en nuestra cabeza vienen de las impresiones, o sea, de las sensaciones y de la reflexión. Y con las ideas vamos a poner un ejemplo. Una de las formas de hacernos ideas es recordar. Si yo, por ejemplo, no sé, me choco el dedo chiquito del pie con una mesa, ¿no? Lo que me va a pasar primero, o sea, voy a sentir un dolor muy grande, ¿no? Eso es re doloroso. Eso, en primer lugar, me va a doler. Pero después, cuando se me pasa y recuerdo el dolor, ¿no? En el fondo, esa idea de dolor viene de esa impresión, ¿no? Entonces, la diferencia entre la impresión y la idea es de intensidad, porque en este caso, no voy a sentir el mismo dolor que sentí cuando me lo pegué realmente, ¿no? Que tiene que ver con esto, con la sensación, que cuando me acuerdo. Entonces hay como una diferencia de intensidad. A su vez, también tenemos un recuerdo, por ejemplo, de ciertas, por decirlo de alguna forma, impresiones de la reflexión, ¿no? Que nos referimos a estas. A veces si yo tengo odio en un momento, por ejemplo, por algo que pasó, una alegría en un momento, y después la recuerdo, no es la misma intensidad con que la siento en el momento en que lo siento, sino que es un recuerdo. Y bueno, la composición también tiene que ver con la imaginación, ¿no? Por ejemplo, si vamos a suponer, él dice, bueno, ¿de dónde sale la idea de sirena? ¿No? Dice, bueno, la idea de sirena sale porque alguna vez vi un pescado, ¿no? Y vi una mujer, entonces cuando se juntan las dos sale la idea de sirena. Ese sería un poco el esquema mediante el que dice Hume que conocemos, ¿no? O sea, él dice está limitado todo esto, a esto. Y finalmente, lo que podemos pensar, los principios fundamentales del empirismo es que si descomponemos o analizamos nuestras ideas, se puede demostrar que vienen de la experiencia, incluso las que parecen que no. Él dice, bueno, él utiliza como ejemplo a Dios, dice, ¿qué es Dios? Bueno, nosotros, dice, conocemos gente buena, conocemos gente que sabe, conocemos gente que puede hacer algunas cosas, incluso en nosotros mismos. Él dice, bueno, la idea de Dios viene de potenciar, de llevar al extremo todas esas características de las personas. O sea, la bondad al extremo, o sea, el poder al extremo y la sabiduría al extremo. Por eso formamos la idea de un ente todopoderoso, ¿no? Que sabe todo, que es todo bondadoso y es todopoderoso, ¿no? Entonces hay como una idea ahí, es lo que dice Hume, ¿no? Después yo no tengo nada que ver con esto. Así que, bueno, ese es el argumento que da para el tema de las ideas, ¿no es cierto? Se puede pensar con el alma también, bueno, eso después creo que está como actividad, así que no lo vamos a decir ahora. Y acá dice D, ¿no? Ya no es D, es si por defecto de algún órgano una persona no puede experimentar alguna sensación, esta persona no podrá formar la idea correspondiente. Vamos a poner un ejemplo, si hay una persona que es ciega, ¿no? De nacimiento estamos hablando, no que se quedó ciega, no de nacimiento, difícilmente pueda saber lo que es el color azul. E incluso difícilmente pueda saber qué es el color, ¿no? Porque saber qué es el color supone primero tener un acercamiento por sensibilidad. Así que bueno, esto es un poco el empirismo, ¿no? Que no es complicado, pero sí como que tiene muchas divisiones, ¿no? Bueno, muchas gracias y bueno, nos estamos viendo en la clase.